Bueno, hagamos un resumen sobre lo que estudiamos en la clase anterior. ¿Sí recuerdan de qué estábamos hablando en la clase anterior? Los grados de libertad. Muy bien, ¿qué sería un grado de libertad entonces? ¿Cómo lo definimos? Es la posibilidad de que una masa se desplace independientemente en una dirección. Bueno, sí, muy bien. Es la posibilidad de que una masa, obviamente estamos hablando de nuestros modelos, que una masa se desplace en cierta dirección, podría ser con las palabras del compañero, y obviamente tiene que ver con nuestro problema de los edificios, ¿no? Porque debemos hacer modelos para los edificios y la definición de cuántas masas conforman nuestro problema depende de las hipótesis que hagamos sobre esa distribución. Muy bien, había también, creo que habíamos dejado una tarea. Sí, profe. Voy a bajar aquí, están muy bien. Creo que habíamos hablado de una tarea. Me permiten, verificamos aquí. Creo que aquí. Sí, una más arriba. Era más arriba, ¿sí? Era Esa. aquí. Era esta anterior, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Eh, Vamos a responderlo, ¿de acuerdo? Vamos a responderlo. Y me gustaría entonces que al chat me enviaran el número de grados de libertad que ustedes eligieron o que calcularon, no que eligieron, sino que calcularon al hacer la tarea. Entonces vamos a recibir en el chat eh, ese número de grados de libertad, ¿de acuerdo? Profe, la tarea era solo los grados de libertad. Porque sí Eran más cosas, ¿no? O sea, era un modelo de masas concentradas. es que, profe, en lo del amortiguamiento sí me encontré con problemas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer por partes. Hablemos primero del número de grados de libertad y ahí vamos viendo eh, las otras preguntas. ¿Listo? Vamos a dar ahí 2 minuticos, 3 minuticos para que envíen al chat solo número de grados de libertad de la tarea que usted consideró, que cada uno de ustedes consideró. 2 minuticos. Muy bien, muy bien. Van llegando las respuestas. Por favor, todos envíenla. Apenas tenemos 19 respuestas. Ok, no olviden enviar el análisis para que podamos seguir trabajando.
Bueno, estoy viendo en el chat que algunas respuestas hablan de 3 grados de libertad, otras respuestas hablan de 6 grados de libertad. Ahí ya tenemos una primera discrepancia sobre el análisis o una discrepancia en las hipótesis para hacer el análisis. Y entonces pues vamos a tratarlas porque ese concepto de los grados de libertad pues debe estar claro, ¿no? Alguien que haya considerado que son 3 grados de libertad nos quisiera explicar por qué, y lo mismo a alguien que haya considerado los 6 grados de libertad para esta estructura nos cuenta cómo llegó a ese número o a ese resultado. Pues Voy la clase pasada habíamos llegado a que por placa eran 3 grados de libertad, ¿no? Entonces inicialmente nos haría pensar que son 9, pero al final me convencí que eran 3 porque el sismo va en una sola dirección. Entonces en realidad las 3 placas se moverían únicamente en una dirección y no permitiría la rotación. Muy bien, Pensando, gracias por... Sí, sí, dígame. es que no es simétrico, ¿no? O sea, las columnas no tienen la misma rigidez. Entonces eso también me hace pensar que por la simetría sí se podría rotar, pero entonces no sé, ahí sí estoy Profe, tres o nuestro grupo analizó los 6 grados de libertad y llegamos a la conclusión de cómo aparece una excentricidad, se produce torsión en el piso, por lo cual se producen 6 grados de libertad. Muy bien, muy interesantes como los comentarios, ¿no? Por un lado, hay una aparente simetría, por otro lado nos comentan que hay una posible excentricidad y al parecer esas serían como las razones por las cuales están difiriendo, son diferentes los grados de libertad del modelo. Volvamos a mirar el modelo, ¿no? Digamos, estamos considerando que este es el edificio, como una foto del edificio real, de la edificación real, y entonces dibujémoslo en planta, ¿cierto? ¿Les parece si lo dibujamos en planta? ¿Aló? Sí, profe. ¿Ustedes me dicen? Sí, profesor o no, profesor. Entonces lo dibujamos, ¿cierto? Obviamente Sí, es profe. lo pertinente. En planta, ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Voy a dibujar aquí en rojo unas columnas y vamos a dibujar en amarillo, perdón, sí, en amarillito otras columnas aquí, obviamente aquí punteado que tenemos. Muy bien, el sistema de ejes, entonces vamos a colocar el sistema de ejes. Estamos mirando desde aquí arriba, entonces digamos que para nosotros este será el eje Y este será ¿cuál eje? ¿El X o el Z? X, profe. El X, gracias. Este será el X y el origen lo colocamos ahí, ¿cierto? Por ahora colocamos nuestro origen ahí. Y las columnas y las dimensiones generales vamos a trasladarlas aquí. Entonces, digamos que entre ejes tenemos 5 y 5 metros, ¿cierto? Vamos a colocar aquí esa distancia, que es 5 metros. Y aquí sería, ¿cuánto, muchachos? 5 también, profe. 5 también. Y ahora decidamos las columnas rojas, ¿qué tamaño tienen? 20 por 25. Bueno, ¿y cómo las acomodamos aquí? ¿A qué le ponemos 20 y a qué 25? Primera pregunta, ¿cierto?
20 la base, 25 la altura. Bueno, ¿y quién sería la base aquí? Pues yo ahí por el dibujito pensé La que va en Y. que era como más larguita la Y, sí. La que va en Y. Entonces, vamos a decir que esta vale 20 o 25. Esa tiene ¿Así? que valer. No, al contrario. Al contrario, profesor. Porque la otra tiene 20 de longitud. Tienen que ser iguales. Eso. Entonces, primera conclusión. Esta es la estructura real, ¿cierto? Simplemente nos dijeron de 20 por 25 y aquí de 20 por 20. Aquí no va a haber problema. Pero aquí la información nos toca completarla bien mirando allá en el campo, en el edificio o en los planos del edificio, para que no haya lugar a duda, ¿cierto? Entonces, ¿qué faltó haber colocado aquí, muchachos? ¿O qué información nos toca completar? Una sección transversal de la columna. Perfecto, una sección transversal de la columna donde, sin lugar a dudas, nos muestre qué cosa. Ahí yo estoy colocando una posible, ¿cierto? Pero esta información tiene que ser tomada o de un plano o de dónde. Del edificio real. Del edificio real, porque no nos podemos poner a inventar, ¿cierto? Porque alguien puede decir, no, 20 por aquí, 25 por allá, o en fin. Entonces, ¿qué hacemos? La de atrás es de 20 por 20, ¿cierto? La de atrás no hay problema. La dejamos de 20 por 20, las de aquí, estas son de 20 por 20. Y podríamos decir que si tiene cierta lógica constructiva, el edificio, esta debería ser ¿de cuánto? ¿Les parece así? Sí, profe. Ok, pero no se les olvide que siempre que tengamos lo real, nos toca tener toda la información, ¿de acuerdo? Y vamos a perder una costumbre que probablemente tengamos algunos, ojalá que no todos, o mejor, si nadie la tiene, pues no hay problema, en todo caso voy a hacer el comentario. Ya no se trata aquí, en esta materia y de aquí en adelante en la carrera, de que me den un problema y en el problema me den, como decimos, todos los datos y yo los tomo y los coloco en una fórmula, hago un cálculo y entrego una respuesta, porque esto, repito, esto no es el trabajo de un ingeniero civil. El trabajo de un ingeniero civil es no esperar a que le den el problema. El ingeniero civil debe hacer ¿qué cosa? Definir el problema, recolectar los datos pertinentes, y ahí sí proceder ¿a qué? A una solución. Esto de definir el problema es bien importante, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Nos toca tomar una decisión de cómo están acomodadas, ¿quiénes? Muchachos, ¿las qué? Las dorsales de la columna. Las columnas. Pero en la vida real, yo lo que tengo que hacer es recolectar los datos confiables sobre esas dimensiones y esas posiciones de las columnas. ¿Sí queda claro? Y aquí lo acabamos de hacer, entonces nos quedó 25, aquí 20 y aquí 20 por 20. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que colocar aquí para nuestro análisis? Voy a volver a la clase 1. ¿Ok?
que es muy importante. Y aquí vuelvo y la señalo. ¿Cuáles son? ¿Alguien me dice? Las hipótesis. Las hipótesis. Entonces, volvemos. Comportamiento lineal. Diafragma rígido en su plano. Columnas axialmente rígidas. Modelo de masas concentradas. Y eso lo podemos hacer porque estamos considerando que las placas son rígidas en su plano. Despreciamos la rigidez torsional de las columnas. Y entonces volvemos aquí y decimos que nos acogimos ¿a qué? A las hipótesis iniciales. A esas hipótesis. Si las hipótesis cambian, o en función de las hipótesis, yo puedo construir ¿qué cosa? El modelo. Si la hipótesis cambia, el modelo cambia. Muy bien, entonces nos acogimos a esas hipótesis. Y podemos entonces, ahora sí proceder a nuestro análisis. Para este primer análisis voy a agregar lo siguiente. Voy a despreciar la masa de las columnas y la masa de las vigas cuando las comparo con la masa de todo lo que haya en la placa. Entonces, hagamos aquí un esquema de filamentos, ¿cierto? Aquí simplemente están los ejes de los elementos indicados. Quiere decir que una edificación, normalmente esta sería la estructura, pero tiene, ¿qué tiene esa estructura? Ahí que dibujé, muchachos. Las paredes. Las paredes, aquí puede tener pared y ventana, ¿cierto? Puede ser, ¿no? Un vacío aquí. Pared, ventana. Obviamente, las placas, aquí en azul, vamos a colocar esa placa. Entonces, y dentro de la edificación, ¿qué puede haber? Divisiones. Divisiones, ¿cierto? Puertas. Divisiones, puertas, ¿cierto? Todos los acabados. ¿Qué más? Tuberías, ¿cierto? Ductos, tuberías, muebles, ¿cierto que puede haber muebles? Obviamente también habrá ¿qué? Personas, todos los accesorios sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que estamos hablando aquí, más la placa en sí, ¿cierto? Conforman la masa ¿de quién? De la placa. Todo lo que esté sobre la placa lo vamos a considerar masa de placa. Y la masa de estos elementos que estamos diciendo, masa de columnas, vamos a decir que es mucho más pequeña que ¿quién? Que la masa de la placa. Y voy a corregir, digamos que la masa de las vigas, que hay ahí vigas, la consideramos dentro de la placa. Entonces aquí sí estaría la de las vigas. No sé si me hago entender. Entonces, cambiemos aquí. Digamos que la masa de las vigas la consideré ya dentro de ¿quién? De la masa completa de la placa. De la placa. Las columnas, entonces estoy diciendo mucho menor a la de la placa y la vamos a despreciar. Muy bien, entonces ya como con ese análisis, con esas preliminares, concentramos la masa de cada piso, porque las hipótesis no lo permiten. ¿En dónde la podemos concentrar?
En el centroide, profe. En el centroide, digámoslo, en el centro de masa, vamos a dibujarlo aquí esquemáticamente. Ese puntico azul tendrá una coordenada en esta dirección, ¿cierto? Y tendrá una coordenada en esta dirección. ¿Estamos? Y ese puntico azul, ¿sí lo están viendo? ¿Se llama el qué? El centro de masa. Y a ese centro de masa le vamos a asignar entonces para cada placa la masa de la placa. La podemos considerar concentrada ahí, pero obviamente la placa de cada piso para nosotros es un diafragma ¿de qué tipo? Diafragma rígido. Diafragma rígido, que es nuestra suposición. Muy bien, ahora ¿qué nos falta dibujar aquí? En el análisis estamos, que hay una, ¿cómo es? ¿Cómo es la excitación? En dirección Y. En dirección Y, solo en dirección Y, entonces aquí podemos decir el terreno se mueve hacia la derecha y también se puede mover hacia la izquierda. Esto es ideal. Entonces, izquierda y derecha. Aquí nos queda la dirección ¿cómo? La del sismo. Es en Y, ¿no? Entonces voy a ubicar aquí ese sismo solamente en la dirección de Y, solamente en la dirección de Y, ¿de acuerdo? Aquí nos toca emplear un conocimiento de física y también nos toca emplear las leyes de Newton, que para nosotros son conocimientos ¿qué? Conocimientos previos. Y pensemos en lo siguiente entonces, en el momento en que esta edificación sufre un sismo, digamos lo que es una aceleración en la base en dirección Y, y aquí digamos una aceleración en la base en dirección Y, que acabo de escribir, en el momento que el edificio sufre ese movimiento del piso, aquí, ¿qué sienten las masas? ¿Qué sienten las placas, muchachos? Todos nosotros creo que hemos montado, subido o usado un bus para transportarnos. Aceleración, profe. Sí, sí, muy bien, aceleración. Entonces, todos hemos ido en un transporte, ¿cierto? Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. Cuando vamos en un bus urbano de pie, ¿nos sostenemos en dónde? De la baranda. De la baranda, ¿no? Del pasamanos. Y de repente el bus gentilmente frena. O sea, frena, da una frenada. ¿Qué pasa con nosotros con relación al bus? Nos seguimos moviendo. Nosotros nos seguimos moviendo porque esa es una ley ¿de quién? De Newton. Una ley de Newton. Apliquemos eso mismo aquí al edificio. El edificio está quieto, ¿de acuerdo? Y de repente, ¿qué le pasa al piso? Se empieza a mover. Se empieza a mover, empieza a acelerar a un lado y después se acelera para el otro. ¿Qué siente el edificio? ¿Cómo podemos representar eso?
podríamos decir que en el caso del bus yo siento un empujón. Es como si me hubieran empujado en términos prácticos. Sí, Lo mismo siente la masa aquí. Y obviamente yo siento ese empujón porque yo tengo masa y tengo inercia, ¿no? Como pasajero de bus. Y el edificio, siendo aquí este pasajero, va a sentir si el sismo es en Y, si va moviéndose en esta dirección, sentirá una fuerza. ¿En qué sentido? Sentido opuesto a la fuerza. A la aceleración, ¿cierto? Como ustedes dijeron. Obviamente, si voy en el otro sentido, esta flechita cambia, pero quiero resaltar que esa fuerza que se produce por el movimiento de base se llama fuerza inercial. Y esa fuerza es la que los sismos inducen en las edificaciones. ¿Y por qué lo sabemos? Muy bien, entonces, obviamente, el movimiento del piso, el sismo, el terremoto, se va a traducir en que en cada una de las masas concentradas en nuestro modelo, va a actuar ¿qué cosa? La fuerza inercial. Una fuerza inercial que voy a dibujar aquí en este esquema. Voy a dibujar, por ejemplo, en este sentido, aplicada en el centro de masa de cada piso. En este caso, porque la aceleración únicamente está ¿en qué dirección? En Y. En Y. Entonces, a esta la voy a llamar fuerza inercial. A esta será también llamada fuerza inercial. Esta es una fuerza inercial. Podríamos decir para el piso 1, para el piso 2 o para el tercero. Obviamente, ellas van cambiando con el tiempo. ¿Sí queda claro que ellas cambian con el tiempo? Debido a que la aceleración del piso cambia con el tiempo. Entonces, en cada centro de masa hay una ¿qué? Fuerza inercial. Una fuerza inercial, en este caso en dirección Y. Ahora miremos lo siguiente. Estando definido el centro de masa por sus coordenadas, vamos a llamar X centro de masa y a esta, ¿qué nombre le ponemos? Esta de aquí sería ¿quién? Y centro de masa, profe. Y centro de masa, supongamos, ya están calculadas X y C, y ahora la fuerza inercial está ahí aplicada en el centro de masa. La pregunta es, ¿qué movimientos tiene esta placa? Obviamente, ¿qué movimientos tiene el centro de masa? ¿Y qué movimientos tiene esta placa? Profe, pues como es en dirección Y, yo creo que no hay ni, digamos, como rotación ni... Solamente sería movimiento hacia arriba y hacia abajo. Puede ser una idea, pero yo les sugeriría, miremos las columnas como son. Son asimétricas, profe. Ah, ok. O sea, por ejemplo, la columna, las columnas rojas obtienen una mayor resistencia porque tienen una inercia mayor, ¿no es cierto? Al movimiento. Pienso yo. Podría ser, eso es lo que eso es lo que queremos analizar, sí, señor. Tienen una mayor resistencia y las de la izquierda, las de la derecha, pues no tienen tanta resistencia. Eso hace que sí se genere, pues, digamos, una torsión, creería yo. Porque... Podría ser, entonces, sí, señor, ese es el análisis al que queremos llegar. Pero entonces, miremos las columnas, ¿sí las ven las columnas? Y estamos interesados, por ejemplo, en cierto instante de tiempo t, estamos diciendo que la fuerza inercial viene hacia abajo. Habrá otros en que vaya hacia arriba y puede que haya otros en que sea cero, ¿de acuerdo? Pero supongamos que en un instante de tiempo t, esta es la fuerza inercial que está aplicada
aplicada ahí. Y también percibimos que las columnas pues son diferentes y obviamente eso nos dice unas serán más rígidas, ¿cierto? Y otras serán menos ¿qué? Rígidas. Menos rígidas. ¿Eso qué implica? Cuando yo aplique una fuerza aquí, probablemente habrá puntos de la placa que se muevan más que otros. ¿Sí, sí parece lógico pensar eso? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que pensar en lo siguiente, muchachos, para poder llegar aquí a definir con mucha claridad si son 3, 6, si es un grado de libertad, nos toca pensar en esto que apareció, que ahora la rigidez no tiene una distribución simétrica con relación, si ustedes lo quieren, a unos ejes que yo voy a hacer pasar ahora ¿por dónde? Sobre el Por el centro de masa. centroide. Si ahora tomo como base el centroide y digo, hay unos ejes ahí, puedo hacer el siguiente análisis. Paso los amarillos y puedo decir, mirando con relación a ese sistema amarillo que acabo de dibujar, podríamos decir si hay simetría o no. De las columnas con relación a esos ejes amarillos, de las columnas, ojo. Hay una simetría. ¿Sí? Entonces aparece un concepto muy importante que nos toca definir y aplicar aquí, y voy a ir a la clase, ¿cierto? Y para eso están propuestos este ejercicio y el siguiente, y esos dos conceptos son los que están aquí, y les voy a pedir que me ayuden a leerlos. Centro de masa del piso. Ujú. Es el lugar geométrico donde estaría localizada en planta toda la masa del piso al suponer el diafragma del piso como un cuerpo infinitamente rígido en su propio plano. Muy bien. Ese es el centro de masa y eso ya lo hemos definido, ¿cierto? Que es en este caso, si la placa es uniforme, sería el mismo centroide de la placa. Y recuerden que decidimos que la masa de las columnas comparada con la de la placa es despreciable. ¿Listo? Y con eso podemos, ya vamos a ver cómo, calcular qué cosas. Las coordenadas del centro de masa ¿de quién? De la placa. De la placa en ese piso. Este es el centro de masa. Muy bien. Ese es un punto importante. Y hay otro, por favor, ¿me ayudan a leerlo aquí? Este de aquí, ¿alguien que me ayude? Centro de rigidez del piso. Es el lugar geométrico localizado en planta y determinado bajo el supuesto de que el diafragma del piso es infinitamente rígido en su propio plano, donde al aplicar una fuerza horizontal en cualquier dirección, no se presenta rotación de diafragma alrededor de un eje vertical. Muy bien. Les pediría que por favor lo volviéramos a leer cada uno en voz baja. Volver a leer esa definición. ¿Ya lo leímos?
¿Me confirman? ¿En voz alta? Digo, en voz... Sí, señor. Muy bien. Entonces, obviamente, para poder saber dónde está el centro de rigidez y sabiendo dónde está el centro de rigidez, puedo saber si el diafragma o la placa tiene un grado de libertad, que sería ¿cuál grado de libertad? De rotación. De rotación. Volvamos aquí al tablero. Tenemos la placa, ¿cierto? Ya tenemos aquí representada una fuerza horizontal. Esa placa estamos considerándola como un diafragma rígido y nos toca entonces definir cómo calcular o cómo determinar el centro de masa y cómo determinar otro punto que acabamos de definir que se llama el centro de ¿qué? De rigidez. El centro de rigidez. El centro de masa y el centro de rigidez son conceptos que ya estudiamos tanto en estática como en mecánica de sólidos. En mecánica de sólidos se estudió. Entonces vamos a repasar esa parte rápidamente porque de ellos depende que el modelo tenga o no grado de libertad de qué tipo. Rotación. De rotación. En otras palabras, pongámoslo así, si el centro de masa coincide con el centro de rigidez, si coinciden, si son iguales sus coordenadas, ¿qué pasaría con la rotación? Profe, que no habrá rotación. No hay rotación. Muy bien, no hay rotación. Y si el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, ¿qué podemos esperar? Que tenga grados de libertad en rotación. Eso probablemente sí tendremos y eso va a ayudarnos a determinar muy bien el número de ¿qué? De grados de libertad. Entonces, obligatoriamente, ¿qué nos toca estudiar? En este momento, ¿qué nos toca definir? ¿Dónde está el centro de rigidez? Exactamente. Y también, ¿dónde está quién? El centro de masa. El centro de masa. Muy bien. Lo que quiero que quede claro es por qué son importantes. El cálculo es simple, ya lo vamos a ilustrar, pero el mensaje en esta parte de la clase es por qué esos puntos son importantes. ¿Eso está claro? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces, ojo, si coinciden, no habría problema y yo digo, pues no va a haber esa rotación. Y si no coinciden, sí va a haber. Me explico, voy a hacer aquí un dibujito entonces. Digamos que tenemos la placa, nuevamente es la plaquita. Digamos que ahí tenemos el centro de ¿qué? De masa y que por él estoy aplicando una fuerza, que puede ser la fuerza inercial, ¿cierto? Y supongamos que de un cálculo también salió que la bolita amarilla que está ahí es el centro de ¿qué? De rigidez. Ahí coinciden de manera que cuando yo coloco la fuerza, ahí la placa va a desplazarse en la dirección de la fuerza y no va a haber ninguna rotación de la placa. Siguiente caso que puede presentarse. Otra vez la placa, otra vez el punto blanco, el centro de masa. Y ahora en amarillo voy a colocar el centro de rigidez. En este ejemplo, un poquito hacia la derecha, ese centro de rigidez. La fuerza inercial del sismo
entonces siempre pasa por el centro de masa y ahora no coincidió con el centro de rigidez, ¿cierto? No coincidió con el centro de rigidez. ¿Qué le puede pasar a esta placa? Puede rotar. Puede rotar y adicionalmente, ¿qué más puede hacer? ¿Se desplaza también o no? Sí, profe. Entonces, digamos, primero digamos que se desplaza, ese sería un primer desplazamiento y que después, estoy aquí exagerando, todo es exagerado y después puede tener una ¿qué? Profe, ¿las rotaciones siempre son sobre el centro de masa? No, no es que siempre sean sobre el centro de masa, sino que decidimos que las vamos a calcular todas con relación ¿a quién? Al centro de masa, Al pero no centro de significa que siempre una rotación se dé sobre el centro de masa como eje. Eso es lo que hacemos por facilidad, pero yo podría escoger cualquier otro eje, inclusive un eje, digamos aquí, saliendo del tablero puede pasar un eje por aquí, ¿cierto? Saliendo del tablero puede pasar un eje y yo podría Ajá. decir, por ese eje también puedo medir cuánto rotó la placa. No sé si me hago entender. El centro de masa lo elegimos porque sabemos que por él va a pasar la fuerza inercial, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, como ya lo tenemos calculado, nos va a servir para determinar las rotaciones de la placa con relación a ese punto. Pero recuerden que estamos aquí estudiando una cosa que se llama ¿qué? Movimiento. Movimiento, ¿cierto? Entonces, como estamos estudiando el movimiento, ustedes recordarán de física 1 que uno puede describir el movimiento con relación a cualquier sistema de ¿qué? ¿De referencia? De referencia. Digamos que este es X', este es Y' y este es Z'. Entonces, si hay aquí un cuerpo moviéndose, yo puedo describirlo con relación al sistema X, Y, Z y también con relación ¿a quién? Al otro. ¿Qué cambia entre un sistema y el otro? El origen del sistema, del punto de observación de la persona que está parada en ese sistema. Eso. Y entonces podemos, sí señor, muy bien, podemos decir que este señor mide el vector de posición U y este señor mide el vector de posición U ¿qué? U'. U'. Y obviamente los dos no son iguales, ¿cierto? Los dos no son iguales, pero yo sí puedo establecer la relación entre esos tres vectores cuando sepa cómo se mueve un sistema con relación al otro. ¿Cierto? Porque ahí queda, ¿sí ven este triangulito, los dos rojos y el verde con cachitos? Sí, señor. Eso, si conozco el verde con cachitos y uno de los rojos, puedo determinar el otro verde. ¿Sí está claro? Entonces, llevemos esto aquí. ¿Será que en la placa hay un sistema de referencia que toque escoger o ese lo escogemos nosotros? ¿Ustedes qué opinan? Uno que obligado, que ese sea el que toca, o más bien nosotros escogemos los sistemas de referencia. ¿Ustedes qué opinan? Pues, profe, yo opino que a menos que se le dé un sistema de referencia inicial dado por, digamos, el ejercicio o determinada posición, uno podría escoger el sistema de referencia que más le facilite el trabajo.
Sí, señor, yo estoy de acuerdo. O sea, si ya me obligan y me dicen, mire, tiene que ser con este sistema, pues uno va y hace con el sistema que le requirieron, que le obligaron. Si no es así, uno puede escoger cualquier sistema de referencia porque es que no hay sistema de referencia privilegiado. Y eso lo sabemos de física. Entonces, decía, aquí podemos tener el sistema de referencia amarrado ¿a quién? Al centro de masa. Si es así, XY, ese podría ser uno. Y alguien podría decir, no, yo quiero tener el sistema de referencia amarrado a esta esquina. Y ahí voy a poner un sistema que voy a llamar X', Y'. Y aquí estaría el centro de masa. Y obviamente en este sistema de referencia hay un observador. Y en este sistema de referencia hay otro observador. Y lo que este señor mire, los desplazamientos que este señor mire y los desplazamientos que este señor mire de los puntos de la placa, obviamente esos vectores van a ser iguales o diferentes, los que este mire y los que este mire. Distintos, profe. Distintos, pero obviamente lo que yo medí en un sistema lo puedo pasar al otro y viceversa. Entonces, pues lo mejor para evitarnos que el profesor mide en este sistema y algunos alumnos miden en este sistema y después toca transformar uno para el otro a ver si ya estamos bien o mal, es que nos pongamos de acuerdo y digamos, no, pues vamos a poner el sistema de referencia ¿en dónde? En el centro de masa. En el centro de masa. Y si todos nos ponemos de acuerdo en eso, va en el centro de masa. O si todos nos ponemos de acuerdo en este punto, todos deberíamos calcularlo con relación a este punto para facilitarnos la vida, ¿cierto? Y para facilitarnos las comparaciones. ¿Sí está claro eso de los sistemas de referencia? Eso es muy importante, ¿no? Pero entonces volvamos aquí. Estamos aquí en el centro de masa y si no coincide el centro de masa con el de rigidez, ¿qué puedo esperar? Con el movimiento, con relación al movimiento, que haya una ¿qué? Una rotación. Eso, una traslación más una ¿qué? Más una rotación. ¿Aquí qué hubo? Una traslación. Y pongamos otro caso aquí, en el cual tengo el centro de masa, una fuerza inercial o una fuerza actuando por el centro de masa, y voy a colocar el centro de rigidez, ese centro de rigidez, este centro de masa, si tengo este caso, ¿qué desplazamientos puedo esperar aquí? Desplazamientos. Rotación. Y las rotaciones pues no irían porque van sobre el mismo eje de acción de la fuerza. El centro de rigidez, pues. Sí, señor, no hay rotación porque la fuerza pasa por los mismos dos, ¿qué? Por los dos puntos. Consideremos la cosa así ya para finalizar y pasar al cálculo, porque el cálculo para mí es simple, pero lo que uno debe entender es el fenómeno. En el centro de masa, valga la redundancia otra vez, decir, se concentra las propiedades de inercia ¿de quién? De la placa. Y en el centro de rigidez, me estoy olvidando de la inercia y ahí me interesa cómo están distribuidas ¿quiénes? En este ejemplo, cómo están distribuidas estas cositas que estoy marcando aquí rellenas, que son ¿quiénes? Las columnas. Las columnas. El centro de rigidez me dice cómo está, entre comillas, distribuida ¿quién?
La rigidez. En otras palabras, el centro de masa es un punto donde yo puedo concentrar la masa que me ayuda a describir con facilidad el movimiento, ¿cierto? Y el centro de rigidez, entre comillas, sería un punto en el cual yo puedo considerar que está concentrada, ¿qué cosa? La rigidez. La rigidez, ¿cierto? Entonces, obviamente, si la fuerza pasa por el centro de masa y al mismo tiempo por el centro de rigidez, como en este caso, espero que solo haya una, ¿qué? Traslación. Obviamente, miren cómo va este juego. Si quito la fuerza de este punto, ¿cierto? Y la coloco en esta dirección, ¿ahora qué pasa? Ahora Genera traslación y rotación. Eso, entonces va a haber una traslación hacia allá, ¿cierto? Y ahora va a haber también rotación. Entonces, conclusión, ¿de qué van a depender estos grados de libertad que estamos preguntando? Obviamente de las hipótesis, de todo esto que hemos dicho, de la localización del centro de masa, de la localización del centro de rigidez y de la localización de quién. ¿De quién más? de la fuerza. De la fuerza, porque a excepción de este primer caso, ¿cierto? Si yo cambio la fuerza, el comportamiento va a cambiar. Quitémosla de aquí, ¿cierto? Si la llego a colocar en esta dirección, ¿qué pasa? No hay rotación. No hay rotación. Obviamente, si la coloco en esta dirección, hay traslación y rotación. Muy bien, esos son como los elementos de análisis que yo quería resaltar para ahora sí pasar a darlas, a repasar las definiciones. Voy a colocar aquí una placa. Por simplicidad sigo representando estas 4 columnas, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente puede haber más, pero para efectos de el cálculo esto nos sirve. Voy a colocar un sistema de referencia, lo voy a colocar aquí abajo y este será nuestro eje X y este será nuestro eje Y. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a numerar los elementos que aportan rigidez lateral. ¿Quiénes aportan rigidez lateral? Las columnas. Las columnas y obviamente serían los pórticos, pero como estamos considerando el diafragma rígido, pues podemos decir que solo las columnas. La voy a nombrar 1, 2, voy a colocarle aquí 3 y 4 para este ejemplo, ¿cierto? Estarían esas 4 columnas. Entonces, el aporte de rigidez para esa placa de ese piso lo hacen las columnas y esa rigidez es lateral. Perdón, vamos a borrar aquí. Esa rigidez, escribo mayúsculas, es la rigidez lateral. Muy bien. Y el aporte de masa, ¿quién lo haría en este caso con todo lo que hemos discutido? La masa de la placa. La placa, ¿cierto? La placa y obviamente todo lo que contiene o lo que esté sobre o lo que esté amarrado o ligado a la placa, que son, ¿quiénes? Muros divisorios, muebles, ductos, acabados, etc. Y todo lo que nos dicen en el título. ¿Me recuerdan en qué título nos ayudan a definir todo eso de la norma?
En el título B. En el título B, muy bien. En el título B nos ayudan a ver quién aporta masa. Y en otras palabras, muchachos, ahora que hablamos aquí de masa, ¿cierto? Hablamos de masa. Voy a hacer un paréntesis cortico porque quiero mostrar la definición de masa que nos da la norma, ¿no? Espérenme un segundito aquí, busco la norma, yo la tengo por aquí. Minutico. El título A, vamos a buscar el título A. Título A. Listo, entonces permítanme de una vez entre todos buscamos masa. Vamos a ir a este es el B, yo porque abrí el título B, espérenme. Dios, abrí fue el título B, necesito el título A, que es donde están las definiciones. Voy a pasar hasta que encuentre aquí una, aquí ya la ubiqué, ¿de acuerdo? En el A3 es la primera donde encontramos la definición de masa. Aquí la acabo de resaltar en gris. ¿Me ayudan, por favor? ¿Y alguien la lee en voz alta? La de la norma. Masa total de la edificación. Se expresa en kilogramos. Debe ser igual a la masa total de la estructura más la masa de aquellos elementos tales como los muros divisorios y particiones, equipos permanentes, tanques y sus contenidos, etc. En depósitos o bodegas debe incluirse además un 25% de la masa correspondiente a los elementos que causan la carga viva del piso. Capítulos A4 y A5. Muy bien, entonces aquí la norma nos dice, ¿sí ven? En la nomenclatura nos da una definición de masa y obviamente toca expresarla. ¿Recuerdan la discusión de unidades? En kilogramos, ¿no? Kilogramos. Kilogramos. Y se obtiene como la suma, ¿cierto? Como la suma de todo lo que es estructura más todos los elementos como muros divisorios, particiones, todo lo que esté permanente, tanques y los contenidos, etcétera, etcétera. Si se trata de un depósito o una bodega, se le incluye 25% de más que tiene que ver con la masa correspondiente a los elementos que causan la carga viva. Muy bien, de esa masa es la que estamos hablando aquí en nuestro tablero y los valores están en el título B y la definición ¿en dónde está? La definición de masa, ¿en dónde la buscamos? En A3. El título A. Y la título A en A3, para que ustedes lo recuerden. Y los valores en el título B podrán encontrar valores, ¿cierto? Profe, una pregunta. ¿Ahí no se tendría en cuenta la carga viva? No se tiene en cuenta la carga viva porque estamos diciendo, en el título A, la masa, ¿cierto? Total del edificio, mire, el del edificio es igual a ¿qué cosas? A todo lo que sea permanente, o sea, a la carga muerta. A la estructura de todo. En depósitos o bodegas, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? Incluir un 25% de la masa. ¿De la masa de la carga qué? De la masa de las elementos que... Eso, no sé si le respondí la pregunta. Sí, señor. Entonces, eso es lo que dice estrictamente la norma, ¿de acuerdo? En este tipo de edificaciones de vivienda, ahí definió la masa. Si usted está en un depósito, en una bodega, ¿cierto? Aquí le dicen que debe, ¿qué? Debe, ¿no? No puede, sino debe. O sea, que toca incluir
Bueno, muy bien. Entonces vamos otra vez al tablero y digamos lo siguiente. En nuestro caso, hemos dicho que la masa de las columnas la vamos a ¿qué? A despreciar. A despreciar. Y ahora sí, miremos este dibujito con su sistema de coordenadas, con la numeración. Y a la placa la voy a llamar el elemento 5, ¿de acuerdo? En planta, entonces, ¿cuántos elementos hay aquí? 5. 5. Muy bien. Recuerden que estamos con un ejercicio simple en el cual tenemos ¿cuántas placas? ¿Cuántas placas hay? 3. 3. La placa número 1, la placa 2 y la 3. A ese número que me ayuda a identificar ese nivel, digamos, ese nivel donde están las placas, lo vamos a llamar con una letrica que sea la J. Quiere decir, si la J es igual a 1, estoy hablando de cuál placa. De esa, ¿cierto? Si la J es igual a 2, ¿en dónde estaríamos? Arriba. Y si la J es igual a 3, aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esa definición, digamos que esta placa pertenece al nivel ¿qué? J. Al nivel J, puede ser el 1, el 2 o el 3, al nivel, a uno de esos niveles, al nivel J. Y ahora sí, echándole mano a la estática, podríamos decir que la coordenada del centro de masa, ¿cierto? Espera, entonces escribámosla mejor así. La coordenada del centro de masa X para el nivel J, ¿cierto? Porque estamos estudiando este nivel J y queremos la coordenada X del centro de masa, es igual a la suma ¿de quién? De todos los elementos que aporten masa en el nivel J, que es MJ, y los elementos pueden variar desde el índice K, que es 1, hasta un número total de elementos, entonces le pongo aquí K, multiplicada por la coordenada X en el nivel J de ese elemento que aporta masa. Entonces, voy a colocar aquí arribita, la K tiene que ver con el número de elementos que aportan masa. Dividida entre ¿qué, muchachos? ¿Sí recuerdan la estática? ¿Dividida entre quién? Entre la masa total entre la masa total, que es la suma de todos los elementos que aportan masa para el nivel J. Obviamente esta K va desde el 1 hasta ese número de elementos que aportan masa. Y esta es la coordenada ¿de quién? De X, del centro de masa. Del centro de masa X. ¿Y cómo sería la del centro de masa en Y? Perdón, la de Y dijimos, ¿no? La de Y en el nivel J, el centro de masa igual a, podemos dejar la misma suma, ¿cierto? De la masa, todo en el nivel J, elemento que aporta masa es K, la K variando de 1 hasta el número de elementos, multiplicado ¿por quién? Por la coordenada Y, que me ayuda a localizar cada elemento que aporta masa, con un índice K, que me indica que los debo sumar todos, dividido entre ¿quién?
entre la masa total, que es la misma que habíamos definido para la ecuación anterior. ¿De dónde podemos obtener esto? Simplemente de la estática, ¿no? Pero hacemos con masas, no con áreas, ¿de acuerdo? Con masas y no con áreas. Ahí tendríamos entonces una manera de calcular ¿qué cosa, muchachos? ¿Qué estamos calculando? Centro de masa. Centro de masa. Y hay otro punto importante, entonces digamos que ahí quedaría el ¿qué? El centro de masa. ¿Y cuál es el otro punto importante que nos toca? El centro de rigidez. Voy a esquemáticamente lo voy a poner aquí. Sí, señora, gracias. El centro de rigidez. Y ese solo tiene que ver con los elementos que aporten rigidez. ¿De acuerdo? Como dijimos aquí. Nuevamente podemos aplicar la estática para el centro de rigidez. ¿Cierto? Y si tomamos la rigidez, que es la propiedad que queremos determinarle su centro de masa, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer lo siguiente para el centro de rigidez. Definir la X en el nivel J, coordenada X en el nivel J del centro de rigidez, va a ser igual a la suma de la rigidez del nivel J en dirección Y. Y aquí, como ya utilicé la K aquí, como la usamos para rigidez, en vez de utilizar aquí un índice K, me toca cambiarlo y utilizar un índice que voy a llamar I, para que la suma vaya de 1 hasta el número de elementos que aportan rigidez. Entonces, multiplicada por la coordenada X del nivel J para el elemento I que aporta rigidez, dividido nuevamente entre la sumatoria de todos los elementos del nivel J que aportan rigidez en la dirección y la suma la hago sobre I de 1 hasta el número de elementos que aportan rigidez, y ese sería el centro de la coordenada del centro de rigidez. Otra vez la estática ayuda a hacer ese cálculo, y aquí abajito podemos colocar la coordenada Y del centro de rigidez del nivel J es igual a, ya nos damos cuenta que el denominador es el mismo, ¿cierto? Entonces voy a escribir el mismo denominador, pero el mismo digo en la forma, ¿no? La forma de la fórmula, solo que aquí como tengo la rigidez en dirección Y, aquí necesito las K en dirección X del nivel J y la I para hacer la suma sobre I, y en el numerador tenemos también la suma desde I hasta el número de elementos de la rigidez del nivel J en dirección X por el brazo, digámoslo así, por la coordenada YJ, y con el índice I para hacer la suma. Aquí completamos y vamos a ponerle número a las ecuaciones. Digamos que esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Entonces ahí tenemos las definiciones de centro de masa, las dos coordenadas, y acá vamos a escribir las coordenadas de ¿quién? Del centro de rigidez aquí en nuestro esquema. Muy bien, vamos a poner un ejemplo para calcular, dice calcular el centro de masa y el centro de rigidez
de la placa correspondiente a J3 del edificio que está aquí en este ejemplo, en el, perdón, del edificio que tenemos aquí, muchachos. Perdón, de este edificio. O sea, no estamos... Profe, una pregunta, una consulta. Sí, dígame. Cuando yo tengo un edificio que pues yo conozco dónde están los muros, dónde van a quedar y pues conozco la masa de cada muro y digamos que el centro de masa donde se va a aplicar, ¿sí? Esos muros entran en el cálculo del centro de masa, ¿no es cierto? ¿Son muros estructurales? No, arquitectónicos. Ah, sí, señor, porque vienen aquí, sí entran. Y en el centro de rigidez, ¿esos ya no entrarían? No entrarían porque son simplemente divisorios y nosotros consideramos que todas las paredes, como las llamamos, las paredes, las que están hechas de ladrillo que ayudan en nuestras casas y habitaciones a dividir los espacios, no aportan rigidez. Ellas no aportan rigidez, ese es. ¿Aportan rigidez quiénes? Las columnas, que son elementos estructurales, y los muros o las pantallas que sean estructurales también, ¿sí? Aquí por ahora solo estamos considerando que hay columnas, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Vale. Bueno, muy bien. Entonces vamos con calcular centro de masa y centro de rigidez de la placa J del edificio que estamos estudiando. ¿Cuál es ese? ¿Qué espesor tiene la placa? 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces hacemos un esquema rapidito para la placa vista de perfil. Decimos que esa placa tiene 20 centímetros. Ahí la tenemos. De espesor en planta, pues ya la conocemos. En planta ya la conocemos. Y tenemos un centro de ¿qué? Tenemos las coordenadas, las pusimos aquí arriba, ¿no? Las queremos dar aquí arriba. Y aquí podemos definir si las queremos dejar aquí o nos queda más fácil poner aquí. Porque no importa cuál sistema escojamos, el centro de masa pues va a tener la misma posición. Lo que cambiarían son las coordenadas. Entonces, sin quitar de aquí generalidad, podemos colocar el sistema de referencia aquí abajo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque generalmente estamos acostumbrados a que X esté ahí y a que Y esté aquí. Esa es una opción, simplemente por la fuerza del uso. Obviamente alguien dice, no, profe, pues dejemos las que tenemos, ¿no? ¿Cierto? Que son las que están amarradas al problema original, ¿cierto? Y ahí pues nos toca tomar una decisión. Eso no va a influir en el resultado, pero entonces nos toca decidir. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Las dejamos como estamos acostumbrados o las ponemos como viene en el ejemplo? Profe, como viene en el ejemplo. Bueno, entonces vamos a colocar aquí en el ejemplo viene que este es ¿quién? X. Este es X, ¿cierto? Y este es Y y este será el origen. Las dimensiones son ¿cuánto? 5 metros, ¿cierto? Y 5 metros. Y
aquí obviamente pues el cálculo va a ser simple porque solo dibujé la placa, ¿cierto? La placa. Entonces vamos a aplicar esta formulita. ¿Cómo nos queda esta formulita? Solo del elemento 5, que es el que está aportando masa, del elemento 5. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda la fórmula? Sería la masa, dijimos qué nivel estamos aquí. J3, ¿cierto? En el J3. Entonces, nos quedaría que el X, ¿cierto? Del nivel 3, centro de masa es igual a ¿qué cosa? A la sumatoria desde K igual a 1. ¿Hasta cuánto va acá? ¿Cuántos elementos aportan masa? Solamente uno. Uno nomás. Solo la placa en este ejemplo. Es bien simple. Aquí solo estamos diciendo que la placa, la plaquita sola, ella sola aporta. Todavía no sumamos muro, no pusimos nada de esto, solo la plaquita. Entonces nos quedaría hasta 1 ¿de quién? De la masa de la placa. ¿Cuánto es la masa de la placa, de nuestro único elemento? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la masa de la placa, muchachos? 120. 5 por 5, ¿cierto? Por 0.2 por 24. ¿Por quién? Por 24, ¿no? Por la más, 24 sería el peso específico, ¿no? Necesitamos la masa, ¿son cuántos? 2.400 kilogramos por metro cuadrado. Por metro cúbico, perdón. Metro cúbico, eso, más o menos. Estos son valores aproximados, metro 12.000 kilogramos. Este metro, este es metro, y ahí ya nos queda la masa de la placa en 12.000 kilogramos. Entonces, Profe, pero los 5 metros no van de eje a eje. van de eje a eje, sí señor, van de eje a eje. Pero la placa no iría de eje a eje, iría hasta donde terminan las columnas. Sí señor, pero entonces, ¿qué error cometemos cuando le quitamos estos 20 centímetros de más, ¿cierto? Por un lado y 20 por el otro. Y lo podemos comparar de una vez, ¿cierto? Porque esa sería la masa de la placa prima, sería igual a 5.2, ¿sí? Es lo que el compañero dice, ¿no? Por 5.2, por 0.2, por 2.400 kilogramos metro cúbico. ¿Sí es esa la observación? No sería 4.8, profe, porque es quitarle. No, es sumarle. Es sumarle para, porque estamos entre ejes aquí, ¿cierto? Ah, sí, señor. Entonces lo que hice fue sumar este pedacito y este pedacito en los dos lados, ¿no? ¿Sí? Que es lo que el compañero dice, profe, ¿y será que perdemos mucho o ganamos mucho? Respuesta, pues lo calculamos y tomamos la decisión. El criterio siempre es, pues, ir a los valores de la masa que sean los mayores, a los valores siempre que produzcan los efectos más adversos, ¿no? ¿Cuánto nos daría la MP prima? 12.979 kilogramos. 12.979, redondeamos kilogramos. Entonces, ¿qué error estaríamos cometiendo si usamos el primer valor en porcentaje, tomando este como el valor verdadero? ¿Qué error cometeríamos si tomáramos a este señor? Ese ha sido 12.979, 100%, 1.200, ¿cuánto? Digo 12.000, ¿cuánto? 7%. Error de 7%. En este caso, ese error, como solo un elemento aporta, ¿cierto? Ese error no se va a ver reflejado, pero tengamos en cuenta que esos errores están del orden del 7% en este caso.
¿Listo? Entonces, como ingenieros, ¿con cuál masa de la placa trabajamos? La más desfavorable. Exacto, porque esta es la que producirá mayor fuerza de inercia, ¿no? ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué ponemos aquí? La masa del elemento 1, el único que hay es 12.000, ¿cuánto? 700, 12.900, ¿no? 12.979. 12.979. Recordemos que estamos aquí con esta formulita. Como solo hay uno, pues nos queda ese 12.700 multiplicado por ¿quién? Esta es la coordenada, ojo, esta es la coordenada del centro de masa de cada elemento. Pero aquí, obviamente, nos va a dar bien sencillo porque como solo hay un elemento y es un rectángulo, aquí repetimos, es una vuelta, pues que no era necesario, pero yo quiero solo ilustrar la fórmula. ¿Cuál es la coordenada con relación a este señor? ¿Cierto? Del centro de masa del elemento 1. Como es un cuadradito, nos queda fácil, ¿no? ¿Cuánto es? 2.5. 2. Profe, pero dijo que iba a usar la masa menor. ¿Perdón? ¿Aló? No había dicho que iba a usar la masa menor. No, señor. Cuando el compañero hizo la observación de los 10 centímetros, procedimos aquí y dijimos que de estas dos usábamos ¿cuál? La mayor. La mayor, porque ella produce en el evento de un sismo las mayores fuerzas inerciales, ¿de acuerdo? Siempre que tomemos una decisión, toca fundamentarla en algo, ¿no? No se puede decir, yo lo calculé porque me dijeron que era así. Ya eso no se puede, ¿no? O, yo la hice así porque el profesor como dijo tal cosa, pues yo le creo ciegamente al profe. Obviamente, pues uno confía en los criterios, pero siempre tiene que argumentarlo, ¿no? Decir por qué sí, por qué no, por qué me quedo con esto, por qué me quedo con el otro valor. Y si nos acostumbramos a hacerlo así, no va a haber problema. Aquí ya podemos decir que fue 12.979. ¿Por qué razón, muchachos? ¿Por qué razón? Porque es la que me produce mayor fuerza inercial. Exactamente, entonces ahí ya quedamos tranquilos. ¿Y aquí va dividido por quién? ¿Por la masa qué? Aquí la suma queda sencillita, la masa total, otra vez escribimos 12.979 y obviamente el resultado pues era por simple inspección, ¿no? Ese ya lo sabemos para este tipo de estructuras que por simple inspección X en 2.5 y de una vez sin hacer el cálculo, ¿qué concluimos con Y? Que es igual. Que es igual. Centímetros, no, metros. Y lo ubicamos aquí diciendo entonces que avanzamos hacia aquí, X centro de masa, y avanzamos hacia aquí, Y centro de masa, y donde se intersecten tenemos ¿qué cosa? La coordenada del centro de masa, que era esperado, simplemente usamos para ilustrar la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Ahora sí, vamos con la rigidez. ¿Ustedes sospechan que con la rigidez va a cambiar algo? Sí, profe. Eso. Entonces, pongamos las columnas. Las voy a colocar aquí en rojo. ¿Sí se ven, cierto? Sí, señor. Muy bien. Y numeremos las columnas. Voy a empezar con la 1. Esta será la columna 2. Esta la 3. Y esta la 4. Seguimos aquí en el nivel que nos dijeron que era el nivel ¿cuál? 3. ¿Cierto? Y ahora sí,
Recordemos que para el centro de rigidez, la suma va sobre todos los elementos que aportan rigidez y el índice es I. Entonces, ¿I va de dónde a dónde? ¿De 1 hasta dónde? Son 4 elementos, profe, de 1 a 4. De 1 a 4, entonces I va de 1 hasta 4 y J es el nivel 3, ¿de acuerdo? Para el centro de rigidez. Y nos vamos allá a la formulita. Que dice lo siguiente. En la formulita necesitamos, ustedes vieron dos términos allá. Rigidez en el nivel J en la dirección Y para cierto elemento identificado con I, es en la fórmula 3, y en la fórmula 4 vemos rigidez en la dirección X para el nivel J del elemento I, ¿cierto? Estos dos los vemos aquí en las fórmulas 3, ¿sí lo ven aquí? Y aquí en la fórmula 3 y en la fórmula ¿qué? 4. ¿Qué significan ellos? ¿Cierto? Dijimos rigidez en dirección X y aquí rigidez en dirección Y. Miremos las columnas entonces. Voy a volver a dibujar este aquí abajo. Este haciendo énfasis en las columnas. Entonces ahí tenemos. Voy a colocar las columnas. Ahí están las columnas. Dijimos que esta era la 1, la 2, la 3 y la 4. El sistema de referencia, para acordarnos, este es X y este es Y. Entonces, digamos lo siguiente. Cuando hablamos de rigidez en dirección X, pensemos en lo siguiente. Si yo quisiera empujar esta placa hacia la izquierda, las columnas reaccionarían con su rigidez, dificultando ese desplazamiento. Entonces la voy a colocar aquí. Esa columna intentaría oponerse así, esta así, esta así y esta así, y esto es lo que llamamos o representamos como rigidez en dirección X. Esta sería para el nivel 3. Profe, ¿esa rigidez entonces es la suma de las rigideces de cada columna? Por ahora, sí señor, pero sí, aquí dice suma de las rigideces de cada columna en dirección Y y suma de las rigideces de cada columna. Esta sumatoria con el producto de su ubicación, pero sí es la suma de las rigideces. Simplemente estoy explicando como la nomenclatura y qué quiere decir cada uno de ellos, pero sí es la suma. Esta sería entonces para la columna 2, esta sería la rigidez en dirección X nivel 3. ¿De cuál columna? De la 3. Esta sería rigidez en dirección X nivel 3 de la columna 1. ¿Y esta cómo se llama, muchachos? Rigidez del nivel 3 en X de la columna 4. Gracias. Muy bien. Y de una vez en ese dibujito, coloquemos la otra. Si quisiéramos mover la placa solo en la dirección de Y, esta columna dificultaría, esta también y esta también dificultaría ese movimiento y se opondría con su rigidez, que va a ser del nivel 3 en dirección Y. Este es para el elemento 2. ¿Esta sería cuál?
esta de aquí, sería rigidez del nivel 3 en Y de la columna 3. muy bien, y esta sería rigidez del nivel 3 en Y de la columna 4. en la columna 4 y no hay nadie más. A eso gracias, a eso nos referimos con estos dos valores, y obviamente cuando ustedes revisan estas fórmulas, la 3 y la 4, se da cuenta que es como unos momentos, ¿sí los ven? Unos momentos dividido entre el total de la rigidez. Es como si estuviéramos considerando a la rigidez como una fuerza, pero obvio no es una fuerza por unidad de longitud, ¿cierto? Pero hagámonos esta idea aquí, con estas flechitas, para poder aplicar las ecuaciones 3 y 4. Y nos falta decir quiénes son estos, ¿no? Los XY y los YY, ¿no? Para el nivel J. Ellos vamos a tomarlos de la siguiente manera. Como las columnas comparadas con la placa son menores, yo podría tomar, primera opción, los centroides de las columnas. ¿Sí vieron los punticos que yo marqué? Sí, señor. Y primera opción, sé que la distancia entre centroides de columnas es ¿cuánto? 5 metros. 5 metros. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo, tengo los 5 metros, que es lo que me indican. Entonces, en las formulitas 3 y 4 también me hablan de XJI y de YJI, ¿cierto? Me dicen XJI y YJI. ¿Qué significa eso entonces? Significa lo siguiente, que este puntico, ¿cierto?, tiene coordenadas X y Y de ese elemento que está pasando por el nivel J, que es el nivel 3, y son las coordenadas del elemento número 1 o de la columna número 1. Muy bien. ¿Cuáles serían estas entonces? Son X y Y. ¿Qué le pongo de subíndice? 3. 3, muy bien. Ahora hago paréntesis. ¿Y cuál es el otro subíndice que va aquí? El elemento 4. El elemento 4, muy bien, ya eso quedó claro. Listo por ahí. Y ahora pues nos toca aplicar las fórmulas 3 y 4, con una última observación. ¿Cuánto vale la rigidez en X y cuánto vale la rigidez en Y de las columnas que tenemos? Esos valores K que estamos representando aquí con estas flechitas, ¿cuánto valen para las columnas de nuestro ejemplo, que son columnas que podemos considerar empotradas abajo, empotradas arriba, ¿cierto? Pero con desplazamiento relativo de un extremo con relación al otro. Es como si fuera una columna empotrada abajo y suelta arriba, que se le aplica una fuerza arriba, profe. Sí, señor. Y entonces es lo mismo, así, lo que el compañero nos dice, empotrada abajo, aquí empotrada arriba, pero el empotramiento de arriba se puede, ¿qué? Desplazar. Esa rigidez vale ¿cuánto? Lateral.
Quiere decir, al colocar aquí una fuerza, este sistema se va ¿cómo? A desplazar cierta cantidad delta. Y obviamente esa rigidez, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Recuerdan? F sobre... 12i sobre L al cubo. Eso, siendo L y siendo EI las propiedades de la... Entonces, aquí no hay problema con el 12, con el L ni con la E porque es el mismo material. Pero sí tenemos que fijarnos en la I, ¿cierto? En la I. Porque si vemos en planta una de esas columnas, digamos que tenga A por B, recuerden que estamos con un sistema de coordenadas X y Y, pensemos en lo siguiente, cuando aplico una fuerza en esta dirección a la columna, ¿cierto? Necesito la inercia con relación a X o la inercia con relación a Y para calcular esta rigidez. ¿Ustedes qué opinan? A Y. Nos dicen la Y. O sea, con un eje que pase aquí paralelo a Y. Sí, señor. Entonces, tengamos en cuenta que esa rigidez va con la inercia en Y. Y ahora, cuando aplicamos una fuerza en este sentido, ¿cierto? ¿Qué inercia necesitamos? ¿Cuál sería la inercia de la columna? En X. Sería esta de aquí, en X. Entonces, cuando queremos la rigidez en Y, se activa la inercia en X. Y cuando estamos calculando la rigidez en X, se activa la rigidez, perdón, la inercia en Y. Y entonces ya podemos escribir que Kx para el nivel J, el elemento I que la aporta, de manera genérica será 12E ¿y qué? Sobre L cubo. Y sobre L al cubo. Profe. Y esta Y será la del elemento I. Y ahora tenemos el K. Profe, qué pena, una pregunta. Esa 12E y L cubo, pues como se va a presentar en todos los elementos igual, no hay un elemento que cambie ni el módulo de elasticidad ni la longitud, eso los podríamos simplificar desde ahí y simplemente trabajar con las inercias. Sí, señor, porque finalmente usted la ve aquí arriba, si todos son iguales aquí arriba, ¿cierto? Sí. En el numerador, y todos son iguales en el denominador, se podrán, ¿cómo es? Simplificar. Sí, tienes razón, pero la idea de hacerlo así es como entender de dónde viene, y obviamente pues el álgebra ya va a permitir hacer simplificaciones. Pero estamos muy interesados en que quede claro cuál es la inercia que yo uso, ¿no? Porque eso sí es bien importante. ¿Listo? ¿Aló? Sí, profe, sí, señor. Vale. Bueno, sí, señor. Aquí seguimos. Otra vez, 12 EI, pero será I ¿qué? IX del elemento sobre la longitud al cubo. Y ahora sí, entonces, digamos que esta ecuación 5 y esta ecuación 6 nos van a servir para el cálculo. Nos van a servir bien para el cálculo. Ya estamos listos para aplicar la localización de los centros, del centro de rigidez.
Muy bien, muchachos, les voy a pedir en este momento entonces, si están viendo la figurita, aquí, y la figurita aquí, que procedamos, cada uno de ustedes va a proceder a calcular el centro de rigidez a través de sus coordenadas X y Y. ¿Listos? Vamos a dar 10 minuticos para eso. No, menos de 10 minuticos. Vamos a dar 8 minuticos. ¿Listos? Iniciemos, por favor. Profe, me deja un segundito abajo, qué pena. Ay, profe, gracias.
Aló muchachos, muy bien, vamos finalizando esta parte del ejercicio. Y volviendo aquí al material de clase, en la diapositiva 21 de la clase 1, hay otro taller para el próximo martes. Lo que ya hicimos hoy les va a ayudar, pero entonces, por favor, diapositiva número 21, diapositiva 21, van a hacer ese ejercicio que está ahí propuesto, que tiene que ver con determinar los centros de masa y rigidez, usando las definiciones de la norma de centro de masa y rigidez, los conocimientos previos de estática y de análisis estructural, que ya hoy aplicamos, y obviamente explicando todas las suposiciones para hacer esa determinación. ¿De acuerdo, muchachos, con esta tarea? Profe, disculpe, ¿puede subir un poquito la imagen? ¿Ahí? No, perdón, bajarla, perdón. Ok. Ahí está bien, qué pena. Eso, por favor tomen esa información de la pantalla, igual está en el Moodle. Y esta sería para el martes 27, en grupo también, 27 de abril. Ese día voy a hacer lo siguiente, la voy a solicitar en entrega a un grupo o a todos, ¿de acuerdo? Entonces la van a tener preparadita porque yo voy a solicitarle o a un grupo o le voy a solicitar a todos los grupos de trabajo la tarea. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya el tiempo pues se nos completó. Nos vemos el martes. ¿Y de qué forma para entregarla? ¿Con un buzón en el Moodle? En un PDF puede ser, o también puede ser que yo les permita y hagamos una breve exposición. ¿De acuerdo? Entonces la traen preparada en un PDF y con fundamento en lo que decidamos ese día, simplemente enviar el PDF en un grupo o todos, o que un grupo o varios grupos hagan una breve exposición del trabajo. ¿Listo? Ahí el martes lo decidimos. La idea es que vengan preparados. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego, muchachos. Buenas tardes. No les olvide practicar. Hasta luego.